objeto. SCP-5391 Clasificación del objeto. Apoyón procedimientos especiales de contención. La contención completa de SCP-5391 se logrará mediante la confrontación directa con SCP-5391-1. Las entidades serán sometidas o eliminadas caso por caso a discreción de las partes involucradas. Se ha declarado un estado de distensión entre la Fundación y ciertas organizaciones paranormales importantes, concretamente la Coalición Oculta Global. Todos los grupos, junto con los gobiernos mundiales, deben centrar sus esfuerzos en la confrontación y el combate de SCP-5391-1. La instalación de la Fundación, el sitio, 40, ha sido declarado terreno neutral y será la principal terminal de investigación de todos los fenómenos relacionados con SCP-5391. Como tal, los restos de todas las entidades SCP-5391-1 se encontrarán en este lugar para su posterior análisis. Se utilizarán varias cámaras de contención subterráneas masivas en caso de que se pueda contener un espécimen vivo de SCP-5391-1. La Fundación se encuentra actualmente en las primeras fases de un escenario de mascarada rota de clase SK. Como tal, todo protocolo relacionado con la preservación del velo debe ser desestimado. Para más información, consulte a los supervisores del sitio y la documentación complementaria difundida. Véase el anexo 5391-4 para detalles sobre el protocolo de combate de SCP-5391-1. Descripción. SCP-5391 es la designación dada a la posterior aparición de varios agresores a gran escala hostiles, AGES, tras el resurgimiento de H-Brasil, 01. Estas entidades, denominadas colectivamente tanto SCP-5391-1 como sus designaciones individuales, son gigafauna que varían en apariencia, altura y composición biológica. Aunque ciertas SCP-5391-1 poseen rasgos físicos similares a los que se encuentran en los organismos ordinarios, cada entidad se desvía en características significativas y capacidad anómala. La característica unificadora entre SCP-5391-1 es la posesión de capacidades taumatológicas destructivas, incluida la emisión a gran escala de energía vital ELAN y la radiación activa. En el anexo 5390-1-1 figura un breve resumen en el que se detallan las características y capacidades anómalas de las entidades SCP-5391-1 relevantes. En la actualidad se conocen 27 entidades que han aparecido como resultado de SCP-5391. El 30 de junio de 1994, una serie de eventos sísmicos, incluidos los tsunamis, la actividad volcánica submarina y en la superficie y los temblores de tierra, dieron lugar a la aparición del H-02 hasta el H-09. Las entidades cercanas a los grandes centros de población se involucraron inmediatamente en un comportamiento hostil. Se movilizaron las fuerzas de la Fundación, el Ejército y la Coalición Oculta Global, pero solo lograron alejar a las entidades de las grandes poblaciones civiles. En la mayoría de los casos, SCP-5391-1 se retiraba al océano. Se está llevando a cabo un esfuerzo combinado de limpieza y reconstrucción de estos centros de población, y se espera que surta pleno efecto en la contención o neutralización completa de la amenaza de SCP-5391-1. La aparición de SCP-5391-1 ha dado lugar tanto a un escenario de invasión de agresores de gran escala de clase MH como a un escenario de mascarada rota de clase SK, ya que la destrucción de las áreas metropolitanas y otras áreas pobladas al despertar estas entidades ha dañado el velo más allá de toda reparación. El vector de la actividad de SCP-5391 se supone que es la resurrección de H-Brasil, 01, una entidad responsable del ataque a I-Brasil, una gran comunidad anómala, en 1988. Esta entidad fue neutralizada por la Coalición Oculta Global mediante el uso de una arma Kasaba-Witcher de energía nuclear dirigida, que tuvo el efecto posterior de destruir gran parte de los alrededores de I-Brasil. Después de esto, el cadáver de la entidad cayó en posesión de GRI-211, Laboratorios Prometheus, que se dedicó a una serie de experimentos y modificaciones físicas con el fin de revivir la entidad. El 28 de junio de 1998, la entidad fue revivida con éxito, destruyendo sus instalaciones de investigación frente a la costa de Swansea, Gales, antes de escapar.
Se desconoce por qué el resurgimiento de H-Brasil-01 resultó en SCP-5391. Anexo 5391-1. Archivos de SCP-5391-1 relevantes H-Brasil-01 aparición. 28 de junio de 1998 ubicación. Swansea, Gales H-Brasil-01 es una entidad cocodrilo y cefalopódica responsable de la destrucción de Brasil en 1988. La entidad posee numerosas capacidades taumatológicas, incluyendo propiedades regenerativas, la emisión de energía vital ELAN con fines defensivos, y la capacidad de detectar otros H a través de patrones de EV. Mientras que la entidad fue considerada una vez neutralizada y había sufrido un daño inhabitable en su cuerpo, H-Brasil-01 fue revivido por Laboratorios Prometheus con el propósito de un programa experimental llamado Anástasis. Como resultado, H-Brasil-01 está actualmente equipado con grandes cantidades de componentes para técnicos que acentúan sus habilidades. Anástasis transcurrió desde el 12 de marzo de 1991 hasta el 28 de junio de 1998, culminando con la reanimación exitosa de H-Brasil-01 y la subsiguiente destrucción por parte de la entidad de la instalación de pruebas ENSU-1 de Laboratorios Prometheus. H-Brasil-01 se encuentra actualmente en libertad, y fue observada por última vez cerca de la isla de Príncipe. Edad despertar, 02 aparición. 30 de junio de 1998 ubicación. Isla Wake, Islas Ultramarinas Menores de los Estados Unidos H-Wake, 02 es una entidad acuática, serpentina, que se asemeja a una anguila lobo, Anarictis ocellatus. Actualmente no se puede determinar su longitud total y sus medidas debido a una observación limitada. Un ilicium cuelga de la cabeza de la entidad, con la hipótesis de que actúa como un señuelo para la presa. Cuando H-Wake-02 abre su boca, una segunda cabeza, parecida a la de un rape, emergerá de la boca de la entidad para consumir la presa. Este apéndice es capaz de moverse independientemente del cuerpo, extendiéndose hasta 40 metros. H-Wake-02 también es capaz de cambiar la coloración de su piel. Se ha observado una variedad de complejas mezclas y patrones cromáticos. Al despertar, la entidad atacó brevemente a un crucero cerca de Majuro antes de ser devuelta al mar por las fuerzas de la coalición oculta global. Edad Stromboli, 08 aparición. 30 de junio de 1998 ubicación. Stromboli, Italia H. Stromboli, 08 es un anquilosaurio cuadrúpedo blindado que apareció en Stromboli, Italia. Aparentemente, la entidad estaba enterrada bajo el sedimento de la isla, y su despertar resultó en la erupción del monte Stromboli y la completa destrucción de la isla. El revestimiento de H. Stromboli, 08 presenta numerosas espinas anchas que terminan en un punto estrecho, presumiblemente un mecanismo de autodefensa. Las juntas entre estas placas tienen un brillo rojo brillante, similar al de la roca fundida. Como se mostró durante la erupción del monte Stromboli, la entidad muestra una gran resistencia al calor, y es capaz de expulsar de su cuerpo el magma imbuido de EVE. Debido al peligro de acercarse a H. Stromboli, 08, la entidad ha permanecido imperturbable en la isla, pasando una parte significativa de su tiempo tras su aparición en estado de reposo. H-Man, 14 aparición. 31-06-1998 ubicación. Amán, Jordania y Chamán, 14 es una entidad arbórea que se asemeja a un enorme árbol sin hojas. La parte inferior del cuerpo de la entidad está compuesta de apéndices suaves parecidos a raíces, que Chamán, 14 ha utilizado para anclarse en el suelo. Aunque la entidad es capaz de moverse por medios tradicionales, prefiere permanecer inmóvil y protegerse mediante la extensión de sus apéndices. H-Man, 14 es capaz de crecer rápidamente y generar extensiones de su cuerpo a voluntad, que se observa que son utilizadas para perforar su presa. Su mitad superior se asemeja al tronco de un árbol, pero con un evidente apéndice como cabeza con varios ojos negros visibles. Antes de salir a la superficie, la parte superior de H-Man, 14 era visible sobre el suelo entre las ruinas daevitas situadas en Jordania. Inicialmente se pensó que la entidad era un árbol que había crecido de forma anómala. Tras su resurgimiento, la entidad atacó la ciudad de Amán, causando más de 100.000 muertes documentadas. La entidad fue llevada al campo, donde las fuerzas de la Fundación y de la Coalición Oculta Global intentan actualmente neutralizar la amenaza. Edad Elizabeth, 18 aparición. 2 de julio de 1998 ubicación. Elizabeth, Nueva Jersey H. Elizabeth, 18 es una entidad coleóptera alada que se asemeja a un escarabajo Goliath, Goliathus goliathus.
4 pares de alas con longitudes individuales estimadas de 65 metros crecen entre el cuerpo plateado de la entidad. Un gran cuerno cónico está situado en la cabeza de la entidad. H. Elizabeth, 18 apareció en Elizabeth, Nueva Jersey, saliendo de un campo en las afueras de la ciudad. La subsiguiente destrucción de Elizabeth por parte de la entidad provocó más de 32.000 bajas. H. Elizabeth, 18 se encuentra actualmente en estado de vuelo y no ha tocado tierra desde su aparición inicial. Anexo 5391-2. Memorándum interno del sitio, 1 de julio de 1998. Memo interno de la cumbre de emergencia Hyperion, 5 sitio, 01. Preparado por Factotum 3, a doctora Mikasa Kaori, jefa de investigación de SCP-5391. El 1 de julio de 1998 se celebró una cumbre de emergencia entre personal de alto rango de la Fundación en el sitio, 01. El propósito de esta conferencia fue determinar un curso de acción adecuado tras los acontecimientos de SCP-5391. Entre los asistentes se encontraban el agente Diógenes, especialista en relaciones públicas, la administradora de ASRI, Maria Jones, y el Dr. Charles Hears. En una votación de 9-0, la conferencia decidió moverse a favor de levantar ciertas operaciones veladas, organizar el contacto con la coalición oculta global, y dirigir todos los esfuerzos y recursos para contener la amenaza de SCP-5391-1 por cualquier medio necesario. Además, la doctora Mikasa Kaori, un componente integral durante la limpieza y documentación del incidente de Brasil, fue ascendido a jefa de investigación de los fenómenos relacionados con SCP-5391. También se tuvo en cuenta la experiencia de la doctora Kaori en la contención e investigación de varias anomalías de clase H. Tras la evaluación del Consejo Supervisor, las medidas propuestas por la cumbre Hyperion 5 se sometieron a votación de los supervisores y fueron aprobadas. Votos a favor: 9 agente Diógenes /investigador U. Ridley /directora M. Jones /Dr. C. Hears /director V. Marzapane /director C. Luron /Dr. Texiant /Dr. Amudari /agente Urangan. Votos en contra: 0. N/A. Anexo 5391-3. Registro de entrevistas. Registro de audios. Fecha: 4 de julio de 1998. Introducción. El 4 de julio de 1998, agentes de la Fundación detuvieron y capturaron con éxito a GD 2889, Stanislav Nikolaev, en el aeropuerto de Dublín. GD 2889 es un antiguo científico de la Grupo y director del proyecto Anastasis de Laboratorios Prometheus. GD 2889 estuvo presente durante la destrucción de la instalación de pruebas ENSU 1 de Laboratorios Prometheus, y afirmó que los resultados del proyecto Anastasis fueron exitosos. Durante su detención, se le vio expresar alegría y euforia con respecto a los acontecimientos de SCP-5391, afirmando que la obra de su vida se había visto terminada. GD 2889 fue llevado al sitio 40 y rápidamente se le interrogó. Comienzo del registro. La doctora Kaori entra en la habitación y se sienta. Un silencio prolongado. GD 2889. Sí, doctora. Doctora Kaori. GD 2889, usted ha expresado varias declaraciones con respecto a SCP-5391. ¿Fue esta una consecuencia prevista de la revitalización de H. Brasil, 01? GD 2889. Rire, no. Doctora, le aseguro que ninguno de nosotros en el equipo de investigación tenía este conocimiento. Confíe en mí, doctora. Puede que no haya detenido mi implicación, pero los trajeados. Cerrar el proyecto de esa manera. Doctora Kaori, afligida. ¿Y por qué es eso? ¿Este es el futuro que quiere? ¿Está disfrutando de la destrucción del velo? ¿La próxima pérdida de millones de vidas? Sus acciones nos han costado todo. Le ha costado todo al mundo. Silencio. GD 2889. Mi simple objetivo era hacer un monstruo, doctora. Hice mi monstruo, y recibí una docena más. Es un glorioso giro imprevisto de los acontecimientos. Siento resentimiento de usted, doctora. Este no es el comportamiento tranquilo y sereno que se supone que debe mantener el personal de la Fundación. Ríe, la doctora Kaori se sienta y suspira. Doctora Kaori, este tampoco es el mundo que se suponía que debíamos defender. GD 2889. Este mundo está siendo devuelto a sus legítimos amos. He estudiado a los Ages durante décadas.
Estas bestias son imparables en el sentido más puro de la palabra. Luchar contra ellas es desesperado. Es mejor acurrucarse en una bola y aceptar su destino. Al menos por ahora. Doctora Kaori, ¿por ahora? Gri, 2889. Sí, por ahora. Si no puede adaptarse en este nuevo paradigma terrestre, entonces morirá. Toda su especie morirá. Miles de años de logros humanos. Gri, 2889 extiende su mano y sopla antes de reírse. Doctora Kaori, ¿cómo se adapta? Gri, 2889. La única manera de matar a un kaiju es con uno de los suyos. Doctora Kaori, ¿sugieres que entrenemos a un H? Gri, 2889. Sería casi imposible entrenar a uno. Pero si quiere matar a los kaijus, necesitará uno propio. Criar uno, crecer uno, hacer uno, tal vez incluso construir uno. Las alarmas de advertencia del sitio 40 suenan. La doctora Kaori mira frenéticamente. Gri, 2889 comienza a reír. Otro miembro del personal abre la puerta de la sala de entrevistas. Personal no identificado. Doctora Kaori. H a 12 kilómetros de la instalación, amenazando a embarcaciones civiles. Todas las fuerzas se están movilizando. Doctora Kaori. Entendido. La doctora Kaori se levanta y empieza a salir corriendo de la habitación. Se detiene cuando Gri, 2889 comienza a hablar. Gri, 2889. Ríe, ya lo verá. Ya verá lo que quiero decir, doctora. No puede ganar contra este poder. La doctora Kaori se va, mirando fijamente a Gri, 2889. Fin del registro. Nexo 5391, 4. Incidente Wake, 02, ver registro de incidentes fecha. 4 de julio de 1998. Introducción. Tras el resurgimiento de H-Wake, 02, la entidad atacó un barco pesquero antes de ser abordada por la Fundación. Se ordenó al destacamento móvil -5 bombarderos Haiger y al personal capacitado del sitio 40 que sometiera o neutralizara a la entidad utilizando diversos equipos especializados. A continuación se transcribe un registro del incidente Wake, 02-B. Comienzo del registro 00H Wake, 02 resurge en el Océano Pacífico, a 1523 millas al oeste del sitio, 40. 0024 H Wake, 02 se aproxima a un buque pesquero Trident Sea Fox y comienza a asaltar la embarcación. 0037 llegan las fuerzas de la Fundación. 6 helicópteros armados Blackgate Atmos, 2 hidroaviones de clase A, Cronus y Rhea respectivamente, armados con diversos armamentos anómalos, y el cañón de riel de alta concentración energética, ECOR. 0045 El DMH-5, bombarderos Haiger, es desplegado del sitio dimensional 172 y se materializan con éxito. 0048 El bombardeo de la entidad sigue siendo ineficaz. Un campo vinculante MM-13 se despliega en un intento de contener a H-Wake, 02 en un estado de éxtasis. El dispositivo queda inutilizado en segundos por una gran emisión de AVE. 0054 La entidad daña el buque pesquero más allá de su capacidad de flotación. 2 bajas civiles inmediatas. 0055 La doctora Kaori y el equipo de control redirigen sus esfuerzos a la evacuación segura de los civiles a bordo de la nave. Un helicóptero comienza a abordar a los sobrevivientes. Los cuerpos de las 2 víctimas no pueden ser recuperados. 1-03 H-Wake, 02 extiende groseramente su segunda boca y devora el helicóptero en retirada. El resultado son 18 bajas. 1-08 La entidad es atravesada por 4 cañones antitaumatológicos. Un daño considerable es reparado antes de que H-Wake, 02 destruya un cañón aporreándolo con la mitad del barco pesquero. 1-15 ECOR está preparado para disparar. 12 explosivos afinados taumatúrgicamente impactan en la entidad con un efecto mínimo. 1-19 H-Wake, 02 consume 2 helicópteros más después de destruir otro cañón. 31 bajas. 1-24 Una oleada de ave de gran alcance resulta en la destrucción del buque Rhea de la Fundación. 36 bajas. 1-31 ECOR dispara, destruyendo una gran parte de H-Wake, 02. La entidad comienza inmediatamente a regenerarse. 1-34 La doctora Kaori redirige el objetivo a la evacuación segura del personal de la Fundación. Un dron no tripulado Blackgate T-12 es desplegado para distraer a la entidad mientras que un segundo helicóptero Atmos transportará a los sobrevivientes al sitio, 40.
1:56 El bombardeo de H-Wake 02 cesa cuando el personal sube al vehículo de rescate. La entidad consume el dron mientras el helicóptero se retira de la zona. 2:32 18 supervivientes han sido evacuados con éxito al sitio. 40. Todos los miembros del DMH-5 regresan al sitio dimensional. 112 con solo heridas menores. El total de bajas se calcula en aproximadamente 87. Fin del registro. Declaración final. Inaceptable. Este registro y las grabaciones del incidente son prueba suficiente de que no poseemos las herramientas necesarias para combatir eficazmente estas entidades. Perdimos 74 miembros del personal de la Fundación, 13 civiles, y apenas raspamos la amenaza. Habríamos perdido más si no hubiera pedido la retirada. Es evidente ahora más que nunca que nuestros métodos de contención en relación con los AGE son muy ineficaces y costosos. He estado presionando por el desarrollo continuo del programa clave durante años. Actualmente estoy redactando una propuesta de restablecimiento para la revisión del Comité 5391. Si queremos proteger este nuevo mundo, es imperativo que nos adaptemos a él. Doctora Kaori. Anexo 5391-5. Un aviso del Consejo Supervisor. Un aviso del Consejo Supervisor SCP-5391. Dado que SCP-5391 es un fenómeno continuo, la información es limitada y está sujeta a cambios. Este archivo ha sido compilado y publicado como un documento destinado a informar sumariamente al personal de todos los niveles de autorización. Se difundirá por los canales necesarios más información sobre el protocolo del velo, la documentación individual sobre la edad y los cambios de política. SCP-5391 se considera un documento vivo, y se actualizará en consecuencia. Es imperativo que todo el personal de la Fundación se mantenga al tanto de las novedades relacionadas con SCP-5391. En caso de que su lugar de trabajo dentro de la Fundación sea el foco de un incidente relacionado con SCP-5391, la información y el protocolo necesarios se han dado a conocer a los comités de administración de las instalaciones. Seguridad, contención, protección. Doctora Kaori, supongo que ya habrá leído la publicación del archivo. No dejó gran cosa fuera. Hace 2 días, algo pasó en Paraguay. Mató a todo un equipo de expedición de la Fundación. Hay ruinas allí. Sistemas de cuevas laberínticas llenas de remanentes de antiguas civilizaciones de las que nunca has oído hablar. Los de arriba están empezando a montar las piezas. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué son estas cosas? ¿Qué está por venir? Estábamos manteniendo esto con una autorización por encima de usted, pero ahora es la jefa de investigación. Es su derecho saberlo. Casi hemos terminado de revisar el archivo. Amablemente, Albert Simmons, director de investigación del sitio. 40. Director Simmons, gracias, director. Me alegro de que los supervisores me vieran en condiciones de ver información que es integral para llevar a cabo mi trabajo de manera efectiva. Pasé un día discutiendo con la división financiera, tratando de desenterrar varios proyectos viejos y fallidos. Específicamente el programa clave, así como el puñado que se precipitó en el desarrollo después del incidente de iBrasil. Ashley ni siquiera proporciona los registros. Espero que se dé cuenta de que ocultar información a la autoridad designada sobre este fenómeno no es beneficioso para su causa ni protege a nadie. ¿Cuándo me darán permiso para leer este nuevo documento? Amablemente, doctora Mikasa Kaori, especialista en investigación de la Fundación. Espero verla en su escritorio mañana por la mañana. Recuérdeme, ¿cuál es el programa clave? ¿Qué suele hacer la gente cuando se enfrenta a monstruos gigantes? Construyen mechas.